Tomen asiento, hermanos. Amén. Hemos retomado la serie de enseñanzas con respecto a lo que Dios habla en la carta a los Efesios, pero hemos tomado semanas para hablar de la obra de Dios en esa región, en esa ciudad de Éfeso, ciudad de lo que en ese tiempo se conocía como Asia, que no es el mismo Asia de ahora. Y hemos de nuevo invertido algunas semanas en ver ello. Y una de las cosas que va a hacer Dios es inspirar al apóstol Pablo a escribirles una carta. La última vez que hablamos, tratamos acerca de cuando Pablo llama desde Mileto a los ancianos de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, para hablarles, para exhortarles, donde él da testimonio de su obra en medio de ellos y los exhorta a permanecer como pastores, como obispos, como ancianos de la grey de Dios. Les advierte de los lobos rapaces y que aún de entre ellos mismos, quizás alguno se convertiría en un lobo rapaz, de esos que sí, que hacen que la gente los siga a ellos, y se despide de ellos con mucho amor. Fue un momento, debe haber sido un momento muy impresionante. Pasar ese día con el apóstol y despidiéndose, sabiendo que, como él dijo, nunca más iban a volver a ver su rostro. Y les quiero decir que en cierta manera para nosotros es lo mismo. Hay un día que no veremos más el rostro de alguien querido para nosotros. Pero no solamente hablamos de familiar, de eso que cualquier persona aún no creyente puede experimentar, sino hablamos de hombres de Dios que Dios usó para nuestra exhortación, para nuestra edificación, aún para la conversión. Y cuán bueno es aprovechar entonces el tiempo mientras los tenemos a mano. Hermanos, entonces Pablo escribe, después de esa despedida, él va a escribirle una carta a estos hermanos en Éfeso. Y esa carta que él escribe, la escribe luego de abandonar Éfeso, haberse despedido de los ancianos. Él va a volver a Jerusalén y en Jerusalén va a ser apresado. Y todo eso desencadena una serie de eventos donde él termina en su cárcel que comienza en Jerusalén. Él es llevado por distintos lugares hasta ser llevado a Roma como preso, como cautivo. Y ahí en Roma él escribe 4 epístolas, las llamadas epístolas de la prisión. Colosenses, Efesios y Filemón fueron escritas desde esa primera cárcel de Pablo en Roma. Se conoce como la primera cárcel de Pablo en Roma porque definitivamente Pablo estuvo encarcelado una segunda vez, pero esa segunda vez que él estuvo preso en Roma fue la definitiva. Ahí él es asesinado bajo el gobierno del emperador Nerón. Pero en su primera carta él va a gozar de cierta libertad, como vamos a ver, y escribe epístolas. Él puede predicar, él puede recibir visitas de hermanos, no se le prohíbe. Es una cárcel en la cual goza de cierta benevolencia, a pesar que es preso y hay guardias vigilándolos, pero esto es como una especie de prisión en una casa, digamos, donde él tenía cierta libertad que normalmente los presos no gustaban. Y una de las razones era porque obviamente él era también ciudadano romano. Ahora, dentro de esas epístolas de la prisión, posteriormente, ahí mismo en Roma, él escribe también la carta a los filipenses. Esas 4 cartas, por eso normalmente están juntas en el Nuevo Testamento en su Biblia, porque son las cartas de la prisión. Las otras cartas que escribió Pablo, más o menos el orden que normalmente se agrupan es que antes de él estar preso en Roma, entre su primer y su tercer viaje, obviamente hay que ver el orden en el cual él llega a las ciudades y después escribe. Pablo escribió la carta a los romanos, a los corintios, a los tesalonicenses y a los gálatas. Posiblemente la carta a los gálatas fue la primera que él escribió porque comenzaron ellos a experimentar la acechanza de los judíos. Entonces hubieran algunas cartas que él escribió
antes de ese tiempo en que fue apresado. Cuando fue apresado escribe estas 4 cartas. Y cuando él es liberado, escribe 2 cartas que se conocen como las cartas pastorales, la que es la primera dirigida a Timoteo y la carta dirigida a Tito. Eso es después de su prisión en Roma, para que nos ubiquemos en el contexto, porque estamos hablando de una persona real del apóstol y unas circunstancias en las cuales Dios está obrando en él y por medio de él. Y en su segunda prisión, antes de él de ser asesinado, decapitado por, según la tradición de la historia, por órdenes de Nerón, en su segunda prisión y última, en Roma, es que él escribe la segunda carta a Timoteo. En esa carta él detalla que él ya está a punto de ser sacrificado, dice. Pero él ya había acabado su carrera. Qué tremendo, qué impactante. Entonces, hermanos, la carta a los Efesios fue escrita en su primera prisión en Roma, pero no quiere decir esto que Pablo es la primera vez que está preso. Si ustedes me acompañan ahorita a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, segunda de Corintios 11, Pablo se ve en la necesidad de recordar ciertas cosas porque los hermanos en Corinto habían sido invadidos por falsos apóstoles y uno de los trabajos de ellos fue menospreciar a Pablo, hacer que muchos en la iglesia aún llegaran a desconfiar de Pablo, aún del apostolado de Pablo. Y en su defensa, Pablo, por ejemplo, dice en el verso 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número y en cárceles más. Aquí él no había sido todavía encarcelado en Jerusalén para llevar a Roma. Entonces él habla de otras situaciones donde él ha experimentado también la cárcel, y no solamente la cárcel, sino azotes, y habla aún de peligros de muerte muchas veces. Entonces, hermanos, este apóstol sufrió físicamente de manera muy fuerte, muy atroz. Por ejemplo, si vamos al libro de los Hechos, al capítulo 16, y este evento también es antes de su primer encarcelamiento en Roma, en Hechos 16, se nos narra su encarcelamiento en la ciudad de Filipos, cuando él predica. ¿No? Ahí está él predicando, se convierte en mucho, una conversión ejemplar que Dios mismo nos deja como un ejemplo para prestar atención, es la conversión de esta mujer que vendía púrpura llamada Lidia. Como Dios, es muy interesante porque Dios dice que Él le abrió el corazón para que estuviera atenta. Y quiero que presten atención, Miren el poder, la autoridad que tiene Dios para abrir el corazón de alguien o para endurecerlo. Por eso la palabra también nos exhorta a ti y a mí. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Dios nos deja nuestra dureza o endurece nuestro corazón, de ahí nadie nos saca. Pero en la gracia de Dios, en la gracia salvífica, en el llamamiento eficaz, Dios abre el corazón para que alguien pueda estar atento y poder creer. Así que si tú no me prestas atención a mí, yo no me ofendo. Pero estate seguro que tú le estás prestando atención a Dios en su palabra y vas a responder a ella. No trates de examinarme a mí. No trates de examinarme si yo sé, no sé. Ese no es el punto. Yo no estoy aquí para demostrarte si sé, no sé o cuánto sé. Yo estoy aquí para comunicarte la palabra de Dios. Y nunca te pongas a examinar a alguien cuando predica de tal manera que no puedas tú recibir la palabra de Dios.
porque eso es orgullo. Cuando comenzamos, por ejemplo, a escuchar a alguien y a juzgar, en vez de recibir la palabra de Dios, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, ahí en Roma, ustedes saben que Dios usa a Pablo para liberar a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Sus amos se escandalizan, arman un tremendo alboroto. Y lo que sucede en el verso 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Miren la experiencia de este azote. Dicen, ¿alguna vez usted ha sido azotado con vara? La vara, la caña. Yo sí sé lo que es eso. Es terrible, es dolorosísimo. Pero esto era un azote, o sea, tipo tortura, no era ni siquiera tipo disciplina de un padre o de una madre. Esta era tortura. Y después de haberlos azotado, mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora, esta sí no era una cárcel con benevolencia, estas eran las cárceles comunes. Lugares cerrados, sin ventilación, sin ventanas, sin baños, sin piso, sin cama, sin mantas. El piso era de tierra, posiblemente paja les podían poner. Solían ponerles en algunos casos una caja nomás que era el baño de ellos. Lugar maloliente, con piojos, con ratas, oscuro. Por eso, y ahí dice que en el versículo 24, el cual, o sea, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Y fíjense, les aseguró los pies en el cepo. Ojalá, si quiere usted saber qué es lo que él pasaba, porque esto es importante, hermanos. Muchas veces leemos las Escrituras y yo particularmente, hermanos, quiero siempre exhortarle a lo siguiente. La Biblia es un libro, en esencia, en su estilo literario, en esencia es un libro narrativo histórico. Nos narra historias real. Pueden buscar después ustedes fotos de lo que es el cepo, donde te ponían los pies, o sea que no te podías mover. En mi país, la Inquisición de la Iglesia Católica Romana fue muy fuerte. Desde en los últimos 15, 20 años ha habido un esfuerzo muy grande para desaparecer la historia de la Inquisición y al final, ahora yo he escuchado a gente tener el atrevimiento de decir que la Inquisición Católica Romana realmente no hacía nada más que cuidar que todo esté en orden. No. Ellos torturaron y mataron. Y en Lima hay un museo que se llama el Museo de la Inquisición, donde usted ve la tortura y ahí ve lo que es el cepo. Que le pongan que en sus tobillos sean puestos en una especie de tabla con huecos, cerrado y sellado, y usted no se puede mover. Y estos hermanos a medianoche oraban y cantaban himnos. Miren esa calidad de creyentes, hermanos, con los creyentes que hay hoy en día. Oraban y cantaban himnos. Y Dios hizo ahí algo sorprendente. Hubo un terremoto, se abrieron las cárceles, el carcelero se quiso matar y Dios usa esas circunstancias para a través de Pablo exhortarle a que no lo haga eso y le da la palabra del Señor y él se convierte. Y después él mismo les lava, les limpia las heridas. El que les causó las heridas o el que los recibió heridos se bautiza
y ahí llega la salvación a su casa. Entonces Pablo había experimentado ya torturas, maltratos, antes de esa primera cárcel en Roma. Y para más o menos entender, si tienen ahí su Biblia, les decía, cuando lean, hermanos, ustedes no tenemos el tiempo de leer todo. Ojalá hubieran cultos como en otras épocas, donde en el culto se leían varios capítulos completos y la gente no se dormía. Y no es que yo me crea ese cuento, hermano, que andan diciendo aún pastores y andan diciendo cómo en técnicas de predicación y homilética. Lo que pasa, dicen que ahora el spam de atención de la gente es muy corta. Primeramente, si tú estás deformando la mente de tus niños con el celular, no esperes que ellos tengan capacidad de atender mucho. Porque lo que se provee en el celular es imágenes rápidas, cortas, o sea, es lo opuesto, neurólogo, o sea, ya te lo han dicho por todos lados. El teléfono, la tableta es lo peor en la mente de un niño. Los neurólogos ahora están recomendando recién a partir de los 14, 16 años. Y eso. Pero el punto es este. Pero yo sé que eso es también una mentira, es cierto, en cierta manera, pero ¿por qué? Porque cuando hay un evento que les interesa a la gente, se pueden pasar como en eventos deportivos 3 horas, 6 horas. Y ahí sí prestan atención. Pero en cuanto a las cosas de Dios, hermanos, ojalá tuviéramos el tiempo, pero léanlo en su casa, pero cuando lo lean les ruego, les digo, ya que es una historia y es una historia real, primeramente léanlo debidamente. Y tenemos que aprender a leer, porque si usted en su casa agarra y dice, por ejemplo, ya que estamos en Hechos 16, si usted va a leer así la Biblia, les digo, no le voy a decir mejor no la lea, pero le voy a decir léala mejor. Por ejemplo, algunos, supongamos desde el verso 25, muchas veces y aún en la iglesia se lee así. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Sí, si usted va a leer la Biblia así para sí mismo o para la iglesia, no sirve. Esa no es manera de leer la historia. Usted tiene que leerla debidamente, haciendo el énfasis que la misma narración te está mostrando. Es más, los padres, las mamás sobre todo, imagínense leyéndole un cuento a un niño cuando le están contando, ¿no? Cualquier historia, que los 3 cerditos, digamos, ¿no? Entonces usted le dice, y cuando vino el lobo, sopló y se cayó la casa. No, y vino el lobo, ¿verdad? Y el lobo les dijo tal cosa y los niños están... La Biblia léala, no es un cuento, es real, pero usted diga, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Póngale énfasis. Viva la Escritura. No la lea como algo muerto que a nadie le inspira nada. Lea la realidad. ¿Ha estado alguna vez usted en un terremoto? Sí, seguro que hay un terremoto en su país. Usted dice, interesante, un terremoto, me voy. Se le paran los pelos a usted, la piel se le pone de gallina, sale corriendo. Léala en orden la Biblia, póngale el énfasis, haga las pausas que la misma narración le pide que haga, porque es digno de las Escrituras. A veces he escuchado yo lecturas de la crucifixión de Cristo que uno dice, qué desastre. O sea, es como si, no, y lo clavaron y pum, pum, y fue una muerte tan horrenda para él. Hecha en amor, pero la muerte en sí fue horrenda. Entonces, hermanos, leamos la Biblia con propiedad y si esto es historia, léalo después en su casa, vea realmente el drama que se está llevando a cabo, no el drama como una telenovela, sino la realidad. Usted sabe lo que es ser azotado, puesto en una cárcel, en un cepo,
Ahora, y trate de entender qué es lo que Dios le está queriendo mostrar. ¿Qué Dios nos está queriendo mostrar? Por ejemplo, que los hombres de Dios estaban dispuestos aún a un castigo terrible por causa del Evangelio. Y aún así alababan a Dios. Y puede usar usted herramientas, diccionarios bíblicos, comentarios, lo que quiera, pero no es solamente una conclusión teológica doctrinal, es algo para la vida de uno. ¿Cómo comienzan los acontecimientos en el libro de los Hechos? De nuevo, léalo por favor con tiempo en su casa, si me acompañan al capítulo 20. Recuerden, Pablo en el verso 1, él sale de Éfeso por el alboroto con la diosa Diana y todo ello, y sale en el verso 1, dice, para ir a Macedonia. Después de recorrer el verso 2 todas esas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, él llega a Grecia, ¿no? Y luego él va a tomar la decisión de volver para la región de Asia, pero como había una acechanza contra él, él vuelve caminando por Macedonia. Del verso 6 en adelante se nos narra cuando él llega a la ciudad de Troas, donde el evento lo hemos mencionado, que él predica largamente a los discípulos y ahí un joven se duerme, se cae, muere y Dios por medio de Pablo le da vida nuevamente. De Troas, a partir del verso 13, él va a Mileto. Todo el resto del capítulo 20, Pablo está en Mileto, que es cerca de Éfeso, y ahí por eso manda llamar a los ancianos. Ahora, Mileto está en Asia, y de ahí él quiere ir, tiene un voto, él quiere ir a Jerusalén. Entonces hay un montón de actividades y ustedes pueden ver que él va a partir en el capítulo 21, desde el versículo 1 al 17, se nos narra cómo llega en los primeros 4 versículos. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Ahí se nos narra cómo él llega desde la región de Asia, donde está Éfeso, Mileto, etc., cómo él llega a lo que hoy día ya algunos le llaman Palestina, digamos, a la zona del Mediterráneo que ya pertenecía a la provincia, sea de Judea o de Samaria, pero ya llega a ese lado del continente. Ahí se queda él algunos días, luego desde el verso 5 al 7 él pasa a otra ciudad, a Tolemaida. En varias de estas ciudades él se encuentra con discípulos, les ministra. Y en el verso 8, Pablo llega a Cesarea. Ahí se narra desde el capítulo 8 hasta el 14, cómo Pablo llega a la ciudad de Cesarea, donde encuentra a Felipe, uno de los 7 diáconos de Hechos capítulo 6, y se queda en su casa, donde él tenía sus hijas, eran doncellas, dice, que profetizaban. Entonces él llega donde Felipe, y por fin a partir del versículo 14, él parte hacia Jerusalén. Ahora, ustedes verán que en el verso 10 al 13 del capítulo 21, llega un profeta que anuncia lo que le va a pasar a Pablo en Jerusalén, el sufrimiento que él va a tener. Eso lo vamos a ver en un momentito. Pero él igual decide ir a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén, en el verso 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y él se congrega con los hermanos ahí, da un reporte de lo que Dios está haciendo por medio de ellos. Jacobo, Santiago, está ahí, que era una de las columnas en Jerusalén. Obviamente parece que Pedro no estaba, él también ministraba en otras regiones, y les da un reporte de lo que Dios está haciendo con ellos entre los gentiles, pero también él recibe el consejo, porque se esparcen rumores de que él estaba enseñando a los judíos
a contradecir la ley de Moisés. Entonces él recibe la recomendación que apresure con su voto, que vaya al templo con otros 4 que también tenían un voto que cumplir en el templo, y Pablo hace eso. Pero en el versículo 27 se nos dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días de esa purificación del voto, dice que unos judíos de Asia, de esa región de Asia de ese entonces, ¿de dónde vendrían ellos? ¿De Éfeso? ¿O de qué ciudad vendrían? No lo sabemos. Dice, al verle en el templo, alborotaron a la multitud, le echaron mano dando voces, varones israelitas. ¡Ayudad! Lo ven a Pablo, para ellos alguien que detestaban, y comienzan a gritarle a toda la gente, varones israelitas, ¡ayuden, ayuden! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Puras mentiras. Puras mentiras. ¿Por qué inventaban algo así, hermanos, contra Pablo? Si Pablo nunca decía eso. Porque te quiero decir que cuando hay una animadversión hacia Cristo o hacia los apóstoles o algún mensajero de Cristo, la gente interpreta y tuerce lo que ellos dicen. ¿No te ha pasado que alguna vez tú quieres decir algo bueno y si alguien quiere torcer lo que tú dices, lo tuerce como si estuvieras tratando de decir otra cosa? Ellos comienzan a mentir, a difamar a Pablo y entonces los judíos, ¿qué pasa con el tumulto? La gente no piensa muchas veces. Y dice, además ha metido a griegos en el templo. Imagínense qué acusación, lo cual era una abominación. Y ha profanado este santo lugar. Él no había hecho eso. Dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban, qué tremendo es acusar a alguien por lo que tú piensas. Tú te imaginas cosas. Pero la raíz está en la animadversión hacia esa persona. Porque la gente que te cae bien o que tú quieres, de ellos piensas bien. Y aún si cometen una falta, tú tratas de voltear las cosas y dejarlas bien. Pero cuando hay una animadversión, vieron a Trófimo y concluyeron que él lo había metido en el templo. Eso era mentira. Dice verso 30, así que toda la ciudad se conmovió. Esto, hermanos, los judíos de ese tiempo eran revoltosos. Eso usted lo puede leer no solamente en las Escrituras, sino en los relatos judíos de ese tiempo, desde Josefo y otros. Eran revoltosos, para los romanos eran un problema tremendo. Y eran un problema tan tremendo que fíjense, ahí en el mismo pasaje dice, verso 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, lo sacaron del templo. Cierran las puertas y verso 31, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía. El tribuno era un representante romano, una autoridad romana, que podía tener distintos niveles de representación del César. Podía ser en los tributos, en los impuestos, también como un representante en los asuntos civiles, porque por ejemplo a los judíos se les había prohibido ejecutar a alguien con pena de muerte, pero como ustedes ven, están a punto de hacerlo. Entonces los tribunos eran nombrados por cierto tiempo y dependiendo de la ordenación de las fechas, tenían distintos poderes, tenían distinta potestad. Entonces, le avisaron al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada y él como representante de Roma, ¿qué tiene que hacer? Intervenir a que se calme ¿qué está pasando acá? Su deber era guardar el orden. Y entonces, verso 32, tomando luego soldados y centuriones, lo cual quiere decir que tuvo que llevar al ejército a cientos de soldados romanos,
corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ahora, hermanos, de nuevo, esta es una lectura, pero yo cuánto quisiera, de verdad, si pudiéramos, no se trata de imaginar, sino de comprender lo que está pasando. La multitud está usted siendo acusado de cosas que no son ciertas, lo están arrastrando, lo están sacando del templo como un perro, como un animal, lo están rasgando, lo están golpeando, lo quieren matar a usted. Y usted es un creyente en Cristo. Pablo, un apóstol. Y si no es porque le avisan al tribuno, lo mataban ahí. Y el tribuno viene a intervenir porque a ellos no les estaba permitido hacer eso. Como ven, una de las características más terribles de los judíos es que ellos reaccionaban y ni siquiera tenían dignidad de un juicio. Y aún en los juicios, como en el caso del Señor Jesús, cuando lo juzgaron, no querían escuchar la verdad. Verso 33, entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Imagínense, usted es creyente y lo amarran a usted con cadenas. Y el tribuno, que no sabe nada, le preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. ¿Qué fortaleza es esta, hermanos? Ahí en Jerusalén, anexo al templo, los romanos construyeron una fortaleza que se le llamaba la fortaleza Antonia, que había sido hecha por Herodes en honor a Marco Antonio. Esa fortaleza tenía el propósito justamente de vigilar el templo. No estaba en el templo, pero de ahí se miraba al templo y había un acceso directo al templo, un acceso subterráneo, porque ya los conocían. Entonces los romanos desde ahí vigilaban. Posiblemente un vigía desde ahí le dijo al tribuno: mira lo que está pasando, todo el pueblo está viniendo ahí, está pasando algo. Y ellos tienen que intervenir, pues no saben si es una revolución, qué está pasando ahí. Y la gente gritaba. Acá hay niños pequeños, no lo voy a hacer. Pero en este grupo tan pequeño, imagínense, y ahorita nos ponemos a gritar con ira, que es un apóstata, mátalo. Y comenzamos a gritar el alboroto que se armaría. Pero acá estaba el pueblo completo. Entonces él manda llevarlo a la fortaleza, verso 35. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Y es un apóstol. O sea que los soldados, como sea, lo tuvieron que arrastrar, porque la gente lo quería matar. Verso 37, recuerden el verso 36, dice: la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando. Mira, ni sabían, así la gente es así. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Es tremendo, pues este Pablo hablaba hebreo, hablaba griego. El griego era como el inglés en esos días, él hablaba latín también, arameo, y dice: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, ahora les habla en hebreo, en lengua hebrea, diciendo. Y todo el capítulo 22, imagínense, lo están tratando de matar y Pablo va a hacer una defensa de que es mentira de lo que se están acusando. Él les va a decir: ustedes me conocen, yo soy Saúl, yo fui criado a los pies de Gamaliel, yo apresaba a cristianos, a los de este camino. Él le va a decir: ese era yo. Él va a hablar del momento en que se le aparece Cristo, su conversión. Va a mencionar ahí a Ananías, etcétera, su fe ahora en Cristo.
y la encomienda que le hace el Señor. En el versículo 21 le está terminando su exposición. No es que haya terminado, pero ocurre lo siguiente. Dice en el verso 21, pero me dijo el Señor, ve porque yo te enviaré a los gentiles. Él está hablando del mandato del Señor con él. Y recuerden que en nuestra Biblia se pierde un poco del peso porque dice el Señor. Pero es el Kyrios, el Curios. Que para los judíos sabían que era el Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Se le está diciendo, Dios se me apareció. Y en el verso 22 dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Si usted cree que como cristiano usted puede negociar con todo el mundo, en punto intermedio, bueno, acá está viendo que no. Por más que usted trata en muchas ocasiones de pacíficamente, Pablo, claramente, con verdad, con honestidad. Verso 23, y como ellos gritaban y arrojaban, miren, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo a la tierra. Esa gente era terrible. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Es decir, a ver, realmente dinos la verdad, ¿por qué esta gente está tan molesta? Tú acabas de decir algo muy bonito, ¿no? De tu conversión, quién eres, pero esta gente es la idea, ¿no? Te voy a interrogar con tortura. Entonces él manda azotar y en el verso 25, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente. Son los soldados los que azotaban, pero el centurión, el jefe de la centuria, le dijo, ¿te es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y el centurión oyó esto y le fue dado aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Ellos no estaban permitidos de tocar a un ciudadano romano, sin haber juicio y sin haber condena. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Pablo dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Hasta por haberle atado, porque si ese reporte llegaba al César, los César que eran tan caprichosos, de pronto podían darle un castigo severo al tribuno, en algunos casos hasta la pena de muerte, por haber violado ellos mismos el encargo. O sea que él no se podía jugar no se podía prestar a ese juego a saber qué le iba a pasar. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, lo soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, sacando al pueblo, le presentó entre ellos. Entonces, Pablo aquí, recuerden, está en Jerusalén, está en la fortaleza, lo quieren matar y hacen en el capítulo 23, traen al Sanedrín, que estaba compuesto por fariseos y saduceos. Y Pablo comienza a hablarles de nuevo, ¿no? Hay una circunstancia ahí con el sumo sacerdote. ¿Cuál sería el aspecto del sumo sacerdote? Que es decir, no parecía sumo sacerdote ni en la vestimenta, que Pablo dice pared blanqueada. Y después él pide perdón porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y Pablo usa el argumento de la resurrección y ellos se dividen. Pero miren en el versículo 9 dice, y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios, porque ellos sí creían en lo sobrenatural. Pero habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese, ¿qué? Despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Qué lindo ahora, miren el versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén,
así es necesario que testifiques también en Roma. Ahí viene, hermanos, un complot para matar a Pablo y le van a decir al tribuno con mentiras, tráelo de nuevo, que queremos hablar con él, pero la intención era matarlo. Le llega un aviso, tienen que leerlo eso al tribuno, donde el hijo de la hermana de Pablo, en el capítulo 23, 16, él oyó hablar de esta trampa, y se le da aviso al tribuno, y el tribuno entonces cambia o va a tomar otra decisión. ¿Cuál es? Mandarlo a Cesarea, de Jerusalén a Cesarea. Cuando lo lleva, por eso dice en el versículo 23, ¿y llamando a cuántos? Imagínense este hombre protegido por 200 soldados. Llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados a las 9 de la noche, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Miren cómo el intento, la locura de esta gente para matarlo a Pablo se habían desbocado, la protección que le tuvo que dar. Y él escribe una carta a Félix, que era el gobernador ahí en Cesarea. El verso 26 dice Claudio Lisias, ahí tienen el nombre del tribuno, se llamaba Claudio Lisias. Al gobernador Félix, salud. Y ahí le describe por qué se lo está mandando, y así Pablo llega a Cesarea. Entonces, primero, en el capítulo 23, en los últimos versículos, Pablo va a ser presentado ante Félix, todavía no le oye, pero al día siguiente, o no al día siguiente, 5 días después, en el capítulo 24, vienen hasta Cesarea de nuevo Ananías, algunos de los ancianos, y traen a un orador, o sea, uno de esos hombres que hablan, profesionales, un tremendo. Y entonces él le va a comenzar a hablar, se llamaba Tértulo en el verso 2, y le dice a Félix, miren qué salamero, como de ti gozamos de gran paz y de muchas cosas que son bien gobernadas en el pueblo. Y comienzan ahí a acusarlo Esa es una buena estrategia siempre, endulzarle para después decirle, la gente quiere quedar bien con ellos. Pero a partir del versículo 10, el mismo gobernador hace señal para que Pablo hablase. Y Pablo va a dar testimonio de nuevo, que no había hecho ningún mal. Él presenta su defensa. Hermanos, cuando el Señor cayó su boca, como cordero fue enviado al matadero y no abrió su boca, yo he escuchado muchas veces que en la iglesia se dice, sí, cuando uno es acusado uno debe quedarse callado nomás. Y no es así. El Señor se quedó callado, y aunque vemos que también Él le responde a Poncio Pilato, el gobernador, no de manera malcriada, sino que le da respuesta a alguna que otra pregunta que Él hace, pero Él quedó callado para que se cumpla lo que estaba determinado para Él. Pero defenderse no es algo carnal. Pero algunos lo presentan como que no defenderse es una virtud. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, él se defiende. En el verso 22, Félix dice, oído estas cosas y estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. O sea, él quería más reportes también del mismo tribuno. Luego, el mismo Félix en el verso 4 con Drusila, su mujer, llama a Pablo y le oye para preguntarle acerca de la fe en Jesucristo. Entonces mire Pablo cómo en medio de esa situación tan terrible, él sigue dando testimonio de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo pasó en Cesarea? 27 dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. ¿Saben por qué no soltaban a Pablo? Porque como buenos políticos querían congraciarse con los judíos. Entonces, no lo mataban, no lo castigaban, pero tampoco lo soltaban para congraciarse. Porque ahí mismo dice, queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Sí?
típico político, que hace las cosas para quedar bien con el pueblo, aunque no sean correctas, aunque sean un engaño. Él va a ser reemplazado por Porcio Festo, que normalmente lo conocemos como Festo. Él llega en el capítulo 25, pero él va de Cesarea a Jerusalén y sigue la trama. De nuevo, ahora miren en el verso 9, el sucesor. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado por estas cosas? Ahí lo iban a matar. Y ahí es donde Pablo da esa famosa respuesta en el verso 10, donde dice, Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Al César apelo. El César era el emperador romano, nombre con el que se le conoce. No quiere decir que se llamaba César necesariamente. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Y así es como se determina que él vaya para Roma. Luego también va a ser, a Cesarea va a llegar Agripa con Berenice para ayudar a Festo. También ellos van a escuchar la defensa del Pablo en el capítulo 26. Ahora, en el caso de Agripa, que es uno de la familia de los Herodes, y Berenice, ellos sí saben bien las costumbres de los judíos, ¿no? El tribuno está medio perdido, Festo un poco, pero estos conocen bien. Pablo les habla de esa manera, y ahí el capítulo 26 es muy, muy interesante ver el testimonio de Pablo, y cómo al final Agripa le dice: casi me persuades a ser cristiano. En un momento le dijo: estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. Y le dice: por poco me conviertes en cristiano. Y Pablo dice: ojalá por poco o por mucho seas igual que yo, excepto por estas cadenas. Entonces en el capítulo 27 se decide mandarlo a Roma, y la única manera de ir a Roma era por barco. Capítulo 27, ustedes van a leer, hermanos, cómo la travesía fue también tan difícil. El viento era contrario. La época ya no era la época de navegar. En ese tiempo los barcos no eran como los de ahora, que atravesaban por medio del mar. Ellos tenían que ir a cierta distancia circunnavegando las costas. No se adentraban ellos tenían que tener cierta referencia. Ellos ya sabían cómo navegar, pero ahí los coge una tempestad, unos vientos casi huracanados, sufre un naufragio. Dios le concede a Pablo que nadie muera ahí, lo usa para eso. Y a las justas, naufragando, en el naufragio, agarrándose de tablas y de lo que sea, sobreviven. Y llegan en el capítulo 28 a una isla, a la isla de Malta, que existe hasta el día de hoy. Hermanos, estamos hablando de un apóstol pasando por esas vicisitudes por causa de Cristo. En Malta lo muerde una serpiente venenosa. Ya la gente, ¿qué pasa cuando pasa eso? Dice: no, este está, en mi país decimos salado. No sé cómo dicen en su país, pero este ya la tiene todo en contra. No solamente ha naufragado, sobrevive y le muerde una víbora venenosa. Pero no muere Pablo. Y encima lo usa para sanar al padre de un hombre muy importante en esa isla, de Publio. Tremendo. ¿Qué diría un cristiano que le esté pasando estas cosas? Estoy de mal en peor. No. Debo estar en pecado, ya no sé, ¿Qué dice el cristianismo hoy en día? Reprende. Pero hermano, es importante, por eso antes de leer la carta a los Efesios, que estos hombres de Dios no hacían un ejercicio teológico. ¡Wow! ¡Qué cabezón soy! ¡Cuánto sé! Esta era gente que conocía a Cristo, sufría por Cristo.
No tenía miedo a morir por Cristo. Ahora, ¿qué hay acerca de ti y de mí? ¿Tú has dispuesto tu vida para sufrir por Cristo? ¿Tú sabes lo que es gastarse por Cristo? Exponerse a lugares peligrosos. Ir a lugares que tú no sabes cómo son para predicar a Cristo. Los cristianos acá en Estados Unidos, no digo todos, hay tremendos, siempre hay buenos cristianos, pero en general los cristianos de aquí, hermanos, son de chocolate, se derriten. Son como marshmallows dulces. Los cristianos de aquí buscan, lo que quieren es comodidad y prosperidad. Y tenemos que examinarnos, hermanos, cuando vemos a hombres así, a la iglesia, porque ojalá fuera solo Pablo, pero la iglesia fue perseguida en Hechos capítulo 8. ¿Estás tú dispuesto a ir a lugares donde no ha llegado el Evangelio en tu país? ¿A lugares pobres? Y esto lo quiero decir, hermanos, yo con mucho cuidado, con mucha delicadeza, pero mucho de esta situación de inmigración es porque la gente no quiere ir a sufrir a sus países. Pero ¿qué tal si tú aún eres americano, digamos? Como veo varios ejemplos acá tan preciosos. Donde aún veniendo de familias con prosperidad y que pudieran tener una vida tranquila, deciden ser misioneros en lugares donde no ha llegado el Evangelio y donde se sufre. Me estaban contando de los hermanos, porque hay un grupo de pastores que están yendo a Cuba. Un lugar donde lo máximo que puedes comer al día de parte del gobierno es un pan. No te dan más de un pan al día. Y si es que hay el pan. Donde realmente ese país está sobreviviendo de la plata que le envía de acá a los familiares, los amistades. Donde hay una miseria, donde, a ver si también vale la pena decir, donde el marxismo y el socialismo, que es una doctrina anticristiana, es una doctrina de gobierno contraria a los principios de Dios. Así deja un país, menos a los que lo dirigen. Y ellos nos contaban de las vicisitudes que pasan, y lo contaban con gozo. Hermanos, estar en Estados Unidos no es el mejor lugar del mundo. Es quizás el peor lugar para un creyente. Porque su objetivo no se vuelve Cristo, sino la comodidad. Y yo no sé, hermano, yo les digo sinceramente, Dios tiene un propósito, un llamado para cada persona. Pero ¿dónde está esa disposición, ese deseo de dar la vida por Cristo? Aún si mañana el gobierno diera una amnistía y a todos y a cada uno le diera papeles, nuestra vida debiera decir, Señor, donde tú quieres que yo esté, ahí iré. Pero yo sé que eso suena bonito en los discursos. Los jóvenes, ¿en qué gastan su vida? Cuánto recuerdo yo con gozo, con agrado, compartir con otros jóvenes, o sea, crecer en una iglesia con otros jóvenes, todos dispuestos a ir a servir a lugares pobres, a lugares alejados, a lugares donde había peligro, con tal de compartir el evangelio o de ayudar a hermanos. Ir a las cárceles, que las cárceles en nuestros países no son donde nadie te va a reconocer, nadie sabe si tú estás yendo o no estás yendo a las cárceles.
Donde tú no eres pastor, no estás buscando una posición, estás yendo a servir. Estás yendo a predicar la palabra, a dar cursos a iglesias que quedan a 1:30 de donde tú vives. 1:30 de ida, 1:30 de vuelta. Y el culto comienza ya a las 7 de la noche, 8 de la noche. Y donde la gente, y no es porque uno sea rubio de ojos azules, pero ustedes saben, en nuestros países, en los barrios, en ciertos barrios sobre todo, rápido se dan cuenta cuando tú no eres de ahí. Pero qué bendición, hermanos, gastar la vida así. Y eso es lo que hacía este hombre. Por eso este hombre podía después ser usado también por Dios y escribir, inspirado por el Espíritu Santo. Es así en esas circunstancias que él llega a Roma, y en el capítulo 28, ustedes verán que en el verso 16 dice finalmente llegamos a Roma, y el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió que viviese aparte con un soldado que le custodiase. Y ahí lo primero que le hace Pablo es llamar a judíos, explicarle. Los judíos en Roma todavía no habían recibido la acusación contra Pablo de los judíos de Jerusalén. Pero Pablo aprovecha ahí lo que hemos leído en el versículo de la apertura del culto. Les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, dice, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pero los judíos no comprendían, y él ahí también les dice, bien habló Dios de ustedes. Para ellos vino primero el Señor, pero ellos mismos lo rechazaban. Pero los judíos se fueron de él. Verso 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ese es el tema de un ministro cristiano, es Jesucristo, su reino, su obra. ¿Qué lecciones, hermanos? Yo quiero terminar así, tenemos todavía poder participar de los elementos. La primera lección que quiero que nos quede, si Dios lo permite grabar, es la soberanía divina. La soberanía divina que está en la Biblia está definida en el decreto de Dios. Antes de crear todas las cosas, Dios decretó todo lo que pasa. Todo. La muerte de Cristo estaba decretada antes de crearse el mundo y el universo. Dios, todo lo que existe, hermanos, ¿por qué existen las montañas? ¿Saben por qué existen las montañas? Porque Dios lo decretó. ¿Cómo sabe que algo decretó Dios? Porque existe o pasó. Todo lo que existe, todo lo que ocurre es por el decreto de Dios. Así es de tan soberano. No creas que Dios está sujeto a ti o a mí, a nadie. Ahora tú dirás, pero entonces ¿qué somos autómatas? Dios es soberano por sobre ti. Y Él tiene autoridad aún sobre tu mente y tu corazón. Pero yo sé que tú no crees, muchos de ustedes no creen en eso. Porque ustedes, en el pecado hemos aprendido a decir, a mí Dios no me va a obligar. Pero un pensamiento así es pecaminoso porque ¿acaso Dios obligaría a alguien a hacer algo malo? Entonces está la soberanía divina, el decreto general en todas las cosas creadas, pero también está la soberanía divina, el decreto personal en cada persona. Si tú eres salvo, si tú eres creyente, es porque Dios lo decretó así. Sobre la base de su gracia, por su pura decisión. Antes de crearte, Él ya te había elegido. Por gracia. No había nada bueno en ti. La elección está decretada por Dios antes de que nosotros existiéramos. La elección tuya. Por lo tanto, tu salvación. Tú eres salvo, ¿sabes por qué eres salvo? Si realmente eres salvo, porque Dios lo decretó en su gracia.
El cambio que se hace en una persona, ese cambio profundo, esa resurrección que ocurre en una persona, fue decretada por Dios. En las oportunidades que tienes de prepararte, el llamado a tu vida, el ministerio que Dios te dé, todo eso fue decretado por Dios. Pablo no buscó ser apóstol, Pablo no se hizo apóstol a sí mismo. Él fue llamado por el Señor. Dios tiene soberanía sobre la vida de todos. Pero ¿qué tal el decreto de Dios en cuanto al sufrimiento? Así como Dios en su gracia decreta que por su gracia tú seas salvo, le conozcas, seas hecho una nueva criatura, tengas la dicha de escuchar el Evangelio, de crecer y glorificar, Dios también decreta tu sufrimiento. ¿O no? Cuando Job padece todo lo que padece, él dice, Jehová dio y Jehová, y bendito sea Dios. ¿Cuán decretado estaba el sufrimiento de Pablo? Véanlo ahí en Hechos capítulo 9, rapidito nomás. Hechos 9. Pablo en el capítulo 9, el Señor se le aparece. No fue Pablo el que le pidió al Señor, aparécete a mí. Fue el Señor el que se le apareció. Pablo lo odiaba, lo detestaba, lo perseguía. Todo lo que representara a Jesús como el Mesías y sus seguidores, Pablo lo detestaba. El Señor se le presenta. Él queda como ciego. Es llevado a Damasco. Ahora miren. Y el Señor tenía un discípulo. Miren esto. El Señor tenía un discípulo en Damasco, verso 10, llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos malos ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahora presten atención al verso 15. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea que cuando Dios salva, salva con un propósito que tiene que ver con su gloria, con su nombre. Y su propósito no es tu felicidad en sí. Si tú piensas que Dios te ha salvado para que tú seas feliz, has entendido mal el Evangelio y todavía tienes mucho de prosperidad en tu vida. Dios te salva a ti y a mí para su gloria, para sus propósitos. Y si eso tiene que implicar sufrimiento, miren lo que dice el verso 16. Dice esto el Señor, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero nosotros no queremos padecer. Nosotros queremos la vida del gringo y por eso pero yo sé nuestras respuestas. Yo sé. Si desde nuestros hijos no queremos que ellos sufran, nadie sufra. Pero ¿saben qué? En el fondo estamos dudando de la bondad de Dios. Porque ¿acaso Dios te va a enviar para torturarte, para hacerte sufrir en el sentido de un acto de maldad? Mira cuánta misericordia tiene Dios con nosotros. ¿Verdad que normalmente juzgamos los acontecimientos de la vida desde el punto de vista? Si trae sufrimiento, no. Ese no puede ser Dios, ese no es conmigo, hay que evitarlo.
pero Dios decreta nuestra vida. ¿Y cómo llevan a cabo esos decretos? A través de su providencia, que significa que Dios sostiene, dirige, controla todo. Pero Él usa de medios. O sea, si Él quiere que su evangelio llegue a algún sitio, Dios no necesita de medios, de personas. Pero Él usa personas. Les concede ese privilegio. Dios no está condicionado. Cuando Él creó todas las cosas no había ni ángeles, no necesitó ayuda de nadie. Una cosa es tener este privilegio y ser usados por Dios, y otra cosa es creer que Dios depende de uno. Por eso es que Pablo tenía tal entendimiento de la soberanía de Dios y de su decreto, que aun cuando le decían, no vayas a Jerusalén, no vayas, te van a apresar, te va a ir mal. Él decía, más bien, ¿por qué me están desanimando? Decía. Yo estoy dispuesto a morir, decía él, por causa de Cristo. Pero ese sentir ahora es muy raro ver en los llamados cristianos en Occidente. Todos los que queremos es ser felices, nuestra familia feliz, y Cristo lo entendemos así, en vez de entender como que el propósito por el que Él nos ha salvado es su gloria, es su nombre. Entonces, alguien que entiende la soberanía de Dios, su providencia, que Él tiene poder aún para inclinar mi corazón a Él, mi mente, mis pensamientos, esa persona realmente le está orando como el Señor enseña, hágase tu voluntad, Dios. Concédeme este privilegio. Prepárame, entréname. Y por eso la palabra de Dios nos enseña de su decreto, de su providencia, pero también nos enseña de las obras que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios 2:10. Imagínense que Pablo, ustedes hemos leído la historia, él es apresado en Jerusalén, está apresado, es una situación terrible y va a llegar a Roma. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que Dios lo había decretado todo eso aún antes de la existencia del mundo. Y los agentes malos como los judíos y todos esos que pedían la muerte de él, están siendo usados por Dios para cumplir. Dios no los está obligando. Ellos en su maldad, en sus propósitos malignos contra Pablo, están cumpliendo la voluntad de Dios, como lo hicieron con Jesucristo. Dios no lo hizo a Judas, no lo tentó a que entregue a Jesucristo. Él de su propio corazón, en su maldad, Él fue usado por Dios para que se cumpla la palabra. Miren el poder que tiene Dios sobre ti. Tú puedes tener pensamientos ahorita de orgullo diciendo, yo soy dueño de mi vida. Y Dios es tan paciente con nosotros. Porque en este momento Dios puede hacer así y tú ya no eres. Pero qué precioso. Entonces, personas como Pablo son personas que buscan la voluntad de Dios, lo que eso implique. Donde sea Dios. Y gente así Dios usa. La fe cada vez se ha vuelto más un ejercicio teológico. Pero les digo, hermano, no aprendan de los cristianos de aquí, ¿eh? Porque con carro, con aire acondicionado. Nosotros en Perú conocemos iglesias que hasta doctrinalmente nosotros diríamos, algunos dirían pobrecitos. Hermanos, iglesias compuestas por hermanos que en nuestros países son albañiles, carpinteros. Congregándose todos los días, construyendo iglesias, sirviendo con alegría, con gozo. Entonces medita, mientras te invito a poner de pie, meditemos en nuestro corazón realmente quién es Cristo para nosotros y quién es Cristo sobre nuestras vidas. Y lo que menos podemos hacer, hermanos, lo que nunca debemos hacer, nunca,
Es decir, Señor, o bueno, esto está muy bonito, pero conmigo no es. Porque tu vida no te pertenece a ti, sino le pertenece a Cristo.